Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia del Perú. Bueno, para comenzar, decir que la independencia del Perú se proclamó el 28 de julio de 1821 después de muchas batallas e insurrecciones. Este hecho histórico ocurrió en la Plaza de Mayo de Lima, donde se desplegó una bandera que simboliza la independencia del Perú. También decir que las incursiones de San Martín y Bolívar, con la posterior victoria en la batalla de Ayacucho, conformaron un proceso complejo de liberación del último virreinato que quedaba en América bajo dominio español. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia del Perú, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que ya en 1780 el líder indígena Tupac Amaru II había intentado una rebelión contra el gobierno español en Perú, y aunque esta fue duramente abatida, supuso un antecedente fundamental para el proceso de la independencia del Perú. Otra de las causas que debemos mencionar tiene que ver con el descontento por la discriminación, el abuso y la injusticia hacia los indígenas y criollos por partes del virrey español. Esto mostraba la existencia de dos clases sociales, la aristocracia privilegiada y una plebe denigrada. Un dato que debemos destacar es que el imperio español de Carlos IV y Fernando VII se había debilitado notablemente por varios factores. A los factores que nos referimos tienen que ver con la invasión y dominio de Napoleón Bonaparte en Europa, también la fiebre amarilla, sumado a los problemas internos con las fuerzas militares y finalmente la pérdida de la mayor parte de su flota en la batalla de Trafalgar. Todo esto fortaleció a las colonias en su proceso de independencia. Continuemos hablando sobre las etapas o procesos de esta independencia. Comencemos con su inicio. Bueno, decir que la ofensiva revolucionaria de carácter militar la inició el general San Martín, sumándose a sus filas algunos patriotas alistados en la guarnición hispánica que destacaron por sus ideas liberales y lucharon a favor de los independentistas. También decir que luego de un tiempo San Martín empieza a reunir a indígenas y criollos y logra convencerlos para iniciar una batalla, asegurándoles que eso le daría la victoria para la independencia. Por otro lado, cuando él pensaba que los liberales accederían con su apoyo, en último momento desistieron. Posteriormente se da la unión con Simón Bolívar. Fue entonces allí cuando San Martín tuvo que buscar ayuda de Simón Bolívar. Para eso viajó a Guayaquil. Fue entonces cuando Bolívar prestó apoyo militar y unieron los dos ejércitos que habían liberado ya a varios países hispanoamericanos. Nos referimos a San Martín y a Simón Bolívar. Continuemos con la victoria. Bueno, decir que el 3 de agosto de 1821 asume el título de protector del Perú y aplicó reformas sociales, confirmando la supresión del tributo indio que se había abolido por los españoles en 1812. Por lo tanto, decretó la expulsión de estos. También decir que luego, con la llegada del general Sucre, libró de manera brillante la batalla de Ayacucho en 1824, donde dio la libertad e independencia absoluta a Perú. Continuemos hablando sobre las consecuencias que trajo esta independencia. Comenzando con las políticas. Bueno, decir que este suceso marcó el fin de una etapa de hostigamiento para todos los patriotas de América, ya que consolidó la emancipación total del continente americano de las monarquías europeas, siendo Perú el último territorio que quedaba en manos del poder monárquico. También decir que de esta manera dicho proceso comprende el nacimiento de la República del Perú, con la creación de un Congreso Constituyente en el año 1822 y una primera Constitución en el año 1823. Dicha república pasó a tener un poder ejecutivo y legislativo con principios liberales basados en la democracia. Continuemos con las consecuencias económicas. Decir que la principal consecuencia que debía afrontar la naciente república era una grave crisis económica, debido a los enormes gastos militares por parte del virreinato en los últimos años antes de la independencia. También debemos decir que esta crisis trajo consigo una suba de impuestos, saqueos, destrucción de haciendas y una fuerte baja en el comercio nacional e internacional.
Y por último mencionaremos las consecuencias sociales. Bueno, decir que dentro de las consecuencias más importantes de este proceso de independencia del Perú, podemos destacar el cambio de ideales de los patriotas del Perú. Pero tampoco debemos dejar de mencionar que si bien las nuevas políticas estaban basadas en los principios liberales, los manejos seguían siendo a favor de las clases de élite dominantes y herederas como las militares. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!